Hola y bienvenidos a Un Futuro Conciencia, un espacio de la comunidad de divulgación Open Mind en el que queremos analizar temas vitales sobre el futuro de nuestro planeta de la mano de los mejores expertos. Hoy hablamos con Sandra Magro, doctora en Ecología y Restauración de Ecosistemas y CEO y cofundadora de Creando Redes, que es una empresa que transforma organizaciones y proyectos para frenar la degradación de los ecosistemas y acelerar la transición ecológica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Quería empezar preguntándote, ¿por qué es tan importante recuperar los ecosistemas degradados? Bueno, a día de hoy ya tenemos muchísima información y una de las más valiosas yo creo que tenemos es que sabemos que si queremos luchar contra el cambio climático tenemos que empezar a prestar atención a los ecosistemas degradados. Sabemos a día de hoy que al menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de que el suelo lo estamos transformando, lo estamos destruyendo. Como sabemos, el suelo biológico tiene la capacidad también de emitir CO2, así que si tenemos esta visión, ¿no?, muy clara de querer frenar el cambio climático, pues deberíamos de prestarle atención a estos ecosistemas degradados, y luego porque estamos perdiendo una cantidad de bienes y servicios que nos aportan los ecosistemas y que en realidad son vitales para nuestra supervivencia, ¿no? La fertilidad del suelo de cara a poder producir alimentos, mantener la demanda de alimentos que hay a nivel mundial, la capacidad de frenar los efectos negativos de los eventos extremos, que sabemos que van a ser cada vez más abundantes, o de tener la capacidad de adaptarnos al cambio climático, o simplemente tener la capacidad de hacer frente a futuras pandemias. Todo eso tiene mucho que ver con que los ecosistemas estén sanos y que nos provean de bienes y servicios. Lo que pasa es que frenar la degradación de los ecosistemas, ¿no?, parece como un objetivo amplísimo y muy, muy ambicioso. ¿En qué Mm. se concreta? ¿En qué cosas concretas trabajáis, por ejemplo, en Creando Redes? Básicamente, sabemos que actividades humanas súper típicas que tienen un impacto positivo, ¿no?, como por ejemplo la construcción de infraestructuras, que lo que están permitiendo es el transporte de materias y personas, ¿no?, en el territorio. Al final es positivo, ¿no?, el poder movernos y transportarnos, pero la cantidad de tierra, o sea, de suelo que se mueve cada vez que se construye una infraestructura. Estamos hablando de que ahora mismo somos como el principal agente geomorfológico, o sea, más que los ríos, ¿no? O sea, estamos moviendo más sedimento que los propios ríos. Eso hace que estemos como quitando esa capa fértil del territorio, cambiando toda la forma de las escorrentías, los relieves. Eso tiene un impacto brutal. Así que, básicamente, frenar la degradación tiene que ver con hacer que nuestras actividades tengan menos impacto sobre los ecosistemas y que sean más compatibles con la conservación de la biodiversidad, ¿no?, con que existan otras especies y que los ecosistemas, como decía antes, se mantengan sanos, ¿no?, en una alta calidad, por decirlo de alguna manera. Y entiendo que ese trabajo empieza, en el caso de vuestros clientes o el trabajo que hacéis, empieza desde casi el principio de la actividad, ¿no? Ujú. De hecho, es desde cómo se plantean sus modelos de negocio, casi, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con clientes desde una visión bastante elevada, casi estratégica, de ver, vale, tenemos que descarbonizar la energía, esto implica un desarrollo de renovables, el que se desarrollen todos los kilovatios que son necesarios, por ejemplo, solamente en España, implica que la energía, la producción y la distribución de energía, que antes, bueno, pues tenía un impacto extendido, pero a lo mejor puntual, o no, que no ocupaba una gran superficie. Ahora, por ejemplo, los huertos solares van a ocupar unas superficies brutales, ¿no? Eso hace que la interacción entre la biodiversidad y estos nuevos desarrollos, que son absolutamente necesarios por otra parte, pues esté todo el rato ocurriendo, ¿no? Así que casi es como tener muy claro cómo planificar estas actividades y luego hacer como que tecnológicamente o la implementación de esas actividades tenga el menor impacto posible. ¿Qué es lo más complicado del trabajo que hacéis en Creando Redes para establecer esos procesos? Pues depende bastante de las organizaciones con las que trabajamos. Muchas veces lo que nos encontramos es resistencias internas, ¿no? O sea, la sostenibilidad es un hábito y, como cualquier hábito, pues implica salir de la zona de confort, adquirir como una serie de comportamientos, ser capaces de mantenerlos en el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver con esas pequeñas resistencias que todos los humanos tenemos a pensar que cómo hemos hecho las cosas históricamente es cómo funciona y que por qué los vamos a cambiar ahora. Otras veces, claro, estos nuevos procedimientos, esta nueva forma de pensar requiere nuevas formas de organizar la información, nueva información, tener otra información de cara a los proyectos que vamos a desarrollar, ¿no? Implica poner en marcha otros procedimientos internos que a lo mejor no existían. Y luego también vemos que hay una limitación en la disponibilidad y en la utilización de los datos, ¿no?
Al final nosotros para poder hacer esa nueva planificación o ayudar a las empresas a planificar mejor su actividad o que sea menos impactante, necesitamos gran cantidad de datos. Muchas veces esos datos no existen, muchas veces no son muy accesibles. Entonces hay cosas que tienen que ver con las organizaciones y otras que no. ¿Y qué es lo que motiva a las organizaciones que se acercan a vosotros a cambiar, a dar ese cambio? Pues las motivaciones son súper variadas. O sea, a veces es convicción personal. Esto, spoiler, las empresas son personas, ¿no? O sea, hay personas detrás que dicen, ostras, es que esto yo me lo creo y es que esto lo tenemos que hacer, ¿no? Eso, hay muchísimo de eso. Porque un mandato ejecutado por una persona no convencida es un mandato más flojo, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero luego sí que es cierto que las empresas están recibiendo presiones constantemente desde todos los puntos, las legislaciones, estas empresas que tienen actividades súper reguladas, pero cada vez más los inversores, ¿no? Los criterios de inversión socialmente responsable, la taxonomía europea, ¿no? Hay un montón de frentes que están diciendo dónde hay que poner el dinero y dónde no. O sea, cómo sería más eficiente invertir si lo que queremos es un crecimiento verde. Los propios consejos de administración, o sea, tienen socios ya dentro de las organizaciones que te preguntan qué tal vas en biodiversidad y claro, a la gente le sale una gota en la cabeza diciendo, pues no sé, ni idea. Entonces, nosotras estamos también apoyando ahí. Sin embargo, todavía muchas empresas y organismos públicos ven el factor medioambiental como un gasto más que como un beneficio. ¿Qué les dirías para convencerles de que no es solo un gasto, sino que puede suponer un beneficio para ellos y evidentemente para la sociedad? A mí es que me parece que ya la visión un poco romántica de la sostenibilidad y del salvar el planeta, ¿no? O sea, esto no va de salvar el planeta, porque el planeta va a seguir. Nosotros moriremos como una especie más, como cualquier otro dinosaurio, si esto no lo hacemos funcionar. Entonces, bueno, mi primera cuestión es, si nuestra idea es trascender como seres humanos, pues nos lo deberíamos de plantear, este tema de la sostenibilidad. Y en segundo lugar, porque esto se ha transformado en una cuestión pura de dinero. O sea, prácticamente todos los dineros que van a venir de Europa para esta Next Generation, ¿no? Para esta recuperación después de la COVID, se dan con criterios de sostenibilidad. O sea, es para actividades más sostenibles, resilientes, digitales, ¿no? O sea, todo va en favor de la sostenibilidad. Así que no subirse a este carro en realidad es perder una oportunidad de tener recursos para hacer cosas. O sea, que es un argumento prácticamente egoísta, ¿no? Es decir, Sí. tienes que hacerlo porque Sí, si o no, sea, no te va a ir bien. sí, es que no. Creo que los humanos al final tomamos decisiones por nosotros y por la tribu, ¿no? O sea, como por tu entorno más cercano. Al final tú puedes estar muy vinculado, tú puedes sentir mucha empatía por el oso del Ártico, pero en realidad lo que te preocupa más cercanamente pues son tus hijos, ¿no? Lo que está más en tu entorno cercano. Y ese es el entorno que está en riesgo. No, o sea, también las islas del Pacífico, pero también nosotros, aquí, ahora, ¿no? Entonces es que toca pasar a la acción sin dilatarnos mucho, la verdad. ¿Y crees que estamos viendo eso? Es decir, hablamos mucho del oso del Ártico, como tú dices, o del cambio climático como una gran amenaza, pero ¿crees que realmente estamos percibiendo que esa amenaza nos afecta a nosotros y a nuestros hijos de forma cercana? ¿Crees que lo vemos? Creo que a lo mejor nosotros con nuestra posición un poco europeocentrista estamos un poco más protegidos de esa sensación de emergencia ambiental y climática, ¿no? Al final creo que precisamente porque somos un pueblo privilegiado, que tenemos acceso a bastantes recursos y a bastante tecnología, pues seguramente pensemos que la tecnología nos puede salvar. Y si fuéramos una persona que está en Ruanda y que vive en las sequías de una manera súper devastadora y sin ningún tipo de recurso para hacerles frente, pues lo veríamos de otra manera. Sí que creo que sí, que seguramente nos falte un poco de conciencia y además ahora tenemos como una emergencia mucho más aquí, ¿no? En la cara, nunca mejor dicho, que es el tema de la mascarilla y la pandemia y que le resta un poco de importancia a esto, yo creo. ¿La tecnología nos va a salvar, como dices? Yo creo que no. O sea, creo que nos salvará a los que tengamos acceso a ella y a lo mejor no del todo. No estoy muy convencida. Me gustaría pensar que no y no sé si eso además sería como una especie de aprendizaje que la humanidad debería de tener, ¿sabes? Que no somos tan totipotentes, que la Tierra nos puede pasar por encima y que tenemos que intentar ver un poco cómo gestionamos este equilibrio. Tú trabajas mucho en educación y en divulgación, pasas mucho tiempo, mucha parte de tu tiempo trabajando en eso. ¿Cuál es el valor que le das? ¿Por qué crees
que es importante? Creo que es súper importante porque es importante estar informado en la vida, en general. O sea, yo creo que si tienes más información, seguramente tomes mejores decisiones. Y me autocorrijo, no creo que sea más información en general, es la información que tú necesitas. O sea, ahí sí que creo que es importante que vayamos como orientando mucho la información que se da a los grupos de interés. O sea, para mí no es lo mismo lo que tiene que saber un niño en la escuela sobre medio ambiente que lo que tiene que saber el director de una corporación del IBEX 35. Entonces, sí que creo que tenemos que ir como apurando mucho el mensaje. Deberíamos aprender mucho del marketing, los que nos dedicamos a la sostenibilidad, porque creo que vendemos el mensaje mal a veces, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Cómo lo Pues ves? porque no vendemos la sostenibilidad como yogures. O sea, algo estamos haciendo mal cuando es una cosa que tiene tanta relevancia. No estamos consiguiendo llegar muy bien. Igual es que, pues yo desde mi punto de vista, que soy un poco científica, ¿no? Pues el mensaje científico no siempre llega. En la historia de mi propia empresa lo he visto, ¿no? Al principio yo iba con un argumento en plan, es que la funcionalidad de los ecosistemas, y mi interlocutor hacía así con el ojo y yo decía, bueno, pues efectivamente no se está enterando, ¿no? Hay que ajustar muchísimo el mensaje. Dices vender la sostenibilidad como yogures, me gusta mucho esa Es que idea, deberíamos. pero ¿cómo se vende? Porque siempre nos lo preguntamos, ¿no? Desde los medios y los expertos y tal. Mm. ¿Cómo lo contamos para que sea eso, atractivo y te apetezca consumirlo? Yo la verdad es que de comunicación de masas sé bastante poco, y entiendo que esa es la parte como más difícil de todas, ¿no? Pero creo que a mí personalmente lo que me funciona es eso, o sea, como hablarte de lo que a ti te importa. No intentar bajar el mensaje de la sostenibilidad a tu vida muy diaria, ¿no? Tuve la suerte de participar hace unos años en un proyecto en el que llamábamos la ciencia de la sostenibilidad y del cambio climático, pues a colegios o a poblaciones de España que a lo mejor no tienen mucho acceso a esta información de primera mano. Tuve la posibilidad de trabajar con un grupo de mujeres gitanas y, claro, trasladar ese mensaje implica hablarle a la gente de cuántas barras de pan no pueden comprar por pagar la factura de la luz si el cambio climático sigue y entonces, ¿no? O sea, tienes que traducirlo también como unas magnitudes manejables, o sea, hablar de inversiones de millones de euros o criterios ESG está muy bien a este nivel, pero a este tenemos que hablar de otras cosas. Ujú. Em, ¿Cuál crees que es el problema más urgente al que nos estamos enfrentando en este momento del planeta? Hemos hablado de muchas cosas relacionadas con el cambio climático y la sostenibilidad, pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál crees que es el más urgente, el que primero habría que afrontar? Hombre, desde luego el cambio climático creo que es uno, pero más desde la posición desde el que hace, ¿no? O sea, nosotros somos los causantes del cambio climático, no es una cosa a la que tengamos que hacer frente externamente. Y para mí la siguiente ola tiene que ver mucho con la pérdida acelerada de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, que además son procesos que se están retroalimentando, ¿no? Ujú. Creo que ya existen estándares para medir, ya tenemos un poco idea, ¿no? Llevamos trabajando muchos años en ver cómo frenar el cambio climático, tiene que ver con reducir emisiones, ya está, o sea, hay que hacerlo, más tarde o más temprano, de una o de otra manera, pero eso es lo que hay que hacer. Y al tema de la biodiversidad tenemos que empezar a ponerlo en un lugar central pronto. Ujú. Si tuvieras la capacidad política, económica, si mandaras muchísimo, tuvieras un momento para implantar una única medida que cambiara las cosas, es decir, tienes todo el poder para implantar una medida, ¿cuál sería? Para mí que se incorporase la naturaleza verdaderamente en la toma de decisiones tanto de los gobiernos como de las organizaciones, ¿no? O sea, tomamos decisiones en función del dinero, tomamos decisiones en función del tiempo, tomamos las decisiones en función de la seguridad, pero no estamos metiendo el factor naturaleza realmente en nuestra toma de decisiones, ¿no? A lo mejor nos falta información, es cierto que no somos todavía capaces de poner un valor o dar un valor, que no un precio, dar un valor a la biodiversidad y meterla en nuestra contabilidad diaria. Estamos en el proceso de hacer eso, pero a mí me parece que eso es importante. O sea, si tuviera la varita mágica, convertiría todos esos datos para que fueran fácilmente accesibles, sobre todo porque también para los países ahora mismo que tienen menos recursos, eso es la clave. O sea, es que si no, se van a comer su capital natural, o sea, se van a comer sus recursos y se van a quedar en la nada del desarrollo. O sea, si ya nos encontramos con estos problemas de desarrollo, pues van a tener aún más. Ujú.
Hablábamos antes de la educación y de la gente joven. ¿Qué opinas de las movilizaciones de la gente más joven que están saliendo a la calle ahora para pedir acción directa contra el cambio climático? ¿Crees que eso puede cambiar algo, esa concienciación de las nuevas generaciones? Opino que muchas gracias. Esa es mi principal opinión. Creo que era súper necesario. Siempre tenemos como la idea de que los jóvenes están como desmovilizados, que no tienen interés por las cosas. No es real. O sea, yo creo que precisamente los jóvenes tienen un nivel de creatividad y un nivel de conciencia ambiental que yo, desde luego, a su edad no tenía. Creo que son muy poderosos, creo que tienen poca vergüenza y eso es genial de cara a el exigir cosas. Creo también que están poco representados en los foros de decisión realmente. O sea, sí, pues hacen manifestaciones, pero no sé cuánto cambia las cosas y eso es lo que no me termina de gustar mucho, pero creo que es súper necesario, sobre todo porque el planeta que se va a estropear es el suyo. O sea, el que tiene 60, 70, 80 años, pues bueno, lo pasará mal, pero ha vivido ya casi prácticamente toda su vida esquilmando recursos naturales, pero los que lo tienen un poco complicado son las generaciones que vienen ahora. Claro, el problema es lo que decías, ¿no? Que salen a la calle pero realmente no están en los órganos de decisiones, ¿no? Todavía no les toca estar en los órganos de decisiones. ¿Cómo se podría hacer para contar con ellos de forma más activa? No están porque no se quiere. Hasta hace 2 o 3 COPs no hemos visto que se convocase específicamente a los pueblos originarios de los países en las tomas de decisiones, ¿no? O sea, a los pueblos indígenas, y eso ya está, ¿no? Ya se cuenta con las poblaciones indígenas para tomar decisiones, gracias también. Pues esto es igual. O sea, si creemos que las generaciones jóvenes de ahora tienen que decir o deberían de tener capacidad de decisión en lo que va a pasar en el mundo que ellos van a vivir, incorporémoslos ya, ¿no? O sea, de hecho hay movimientos de juventudes asociadas, por ejemplo, a los objetivos de la Agenda 2030, pues esa gente porque no están invitados todo el rato a las decisiones de las Naciones Unidas. ¿Cambiará las cosas la pandemia para mejor en este sentido? Pues me encantaría decirte que sí, pero mi percepción es que para muchas cosas no, porque también la necesidad de seguridad que nos ha dado el COVID ha hecho que volvamos mucho al usar y tirar, a las cosas de un solo uso, ¿no? Bueno, lo que espero es que nos haga ser más conscientes, pero creo que todavía no tenemos, o que muchas personas a lo mejor no tienen la conexión muy clara entre que estamos en este punto por una cuestión ambiental. O sea, no estamos en este punto porque una persona muy mala haya dejado salir un virus de un laboratorio. Estamos en este punto porque estamos simplificando los ecosistemas, porque nos estamos volviendo el animal más abundante. Entonces, hombre, es que si yo fuera un patógeno, también me querría atacar a mí, porque estoy todo el rato por todas partes, ¿no? O sea, entonces, esta manera de relacionarnos con la biodiversidad es un poco la que nos ha llevado aquí. Pero yo no sé si esa conexión está tan clara. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Sandra, por tu tiempo. Ha sido un placer. Igualmente, gracias.